mensaje. Está bien al parecer. Bien, tablas y gráficos dinámicos. ¿Qué es? Bueno, una tabla dinámica es una herramienta, mire, herramienta, ¿no? Los mapas 3D era un complemento que también se transforma de una vez ya teniéndolo en su máquina en una herramienta. En este caso de las tablas dinámicas y gráficos dinámicos es una herramienta avanzada que si ustedes lo van conociendo, les va a originar un wow, oh, qué bueno, alguna expresión de sorpresa, agradable. ¿Ya? Es una herramienta avanzada, muy sencilla, pero bastante poderosa. Nos va a permitir hacer cálculos. Es verdad que lo podemos hacer con el Excel normal, lo podemos hacer los cálculos, pero nos va a costar más, nos va a permitir resumir rápidamente y fácilmente. Y a través de ello puedes hacer análisis de datos. Eso al final es la ventaja de un negocio contra otro. El análisis de datos, el data analysis, ¿no? Como dicen en inglés. Entonces, y muchas empresas grandes se encargan de eso, de analizar datos. Y ahí está su diferencia. ¿Qué le permite pues ver comparaciones? A veces tenemos datos externos, nuestras competencias, en fin, ¿no? O datos de necesidades también de afuera, son datos externos a la empresa, no está dentro de las compras, ni dentro de las ventas, ni nada. Son datos externos a veces, nos permite hacer comparaciones, ver patrones, ¿no? Los gustos, por ejemplo, tendencias, en fin. Podemos sacar jugo a los datos que tengamos a través de esta herramienta tablas y gráficos dinámicos. Por ejemplo, tengo acá un librito, bueno, lo voy a abrir. Tengo acá los datos, el ejercicio 3, vamos a hacer el ejercicio 3. Vamos a abrir esto. Ahí está, el ejercicio 3. Trata de un estacionamiento, entonces que viajemos en la imaginación. Supongamos que somos dueños de un estacionamiento, supongamos que somos trabajadores en un estacionamiento, alguna situación cercana a ello. Tenemos que meter en el personaje, ¿no es verdad? Y eso nos va a ayudar a razonar mejor. Entonces, tenemos un emprendimiento de tipo estacionamiento y al encargado de los que van registrando los vehículos, pues vamos a pedirle que indiquen la fecha, cuándo entró, quién es el cliente, me meten nombres ahí de algunos compañeros, la placa del vehículo, la marca, el tipo de vehículo, el ingreso, a qué hora entró a la estacionamiento, la hora, ¿no? Hora 2 minutos, así he introducido. ¿A qué hora se fue? Hora 2 minutos. Y con eso tengo estos datos de cada vehículo. Ahora voy a obtener dos más a través de fórmula, que es el tiempo que estuvo y el cobro. Eso es con fórmula. Como es normal en datos en Excel, muchos se obtienen en base a transcripción y otros en base ya a obtención de datos a través de fórmulas, ¿no? O funciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí el tiempo que estuvo. ¿Cómo podría ser la fórmula para saber, por ejemplo, este vehículo, este S6004 Toyota, un auto Toyota, cuánto tiempo estuvo? ¿Cómo puedo hacer la fórmula? ¿Quién me puede ayudar ahí? A ver. ¿Alguien? ¿Nadie pendiente? ¿Quién me puede ayudar ahí? Podría ser restar. ¿Ya? ¿Quién con quién? F. No, ¿cómo es? G4 con F4. Sí, así es, correcto. Porque G4 es más grande que F. O sea, la hora de salida, G4, menos la hora de entrada, F4. O sea, si restamos dos fechas, nos va a dar el tiempo que estuvo. La diferencia entre esos dos datos. Va a dar, perfecto. Entonces le damos Enter ahí y sale que estuvo 2 horas 35 minutos. Obviamente lo verifico manual, pues, ¿no? De 9:15 a 10:15, una hora. De 10:15 a 11:15, 2 horas. Y de 11:15 a 11:50 son 35 minutos. Entonces está calculando bien. Porque si en el primero ya falla, ¿para qué lo voy a copiar al resto? ¿No, verdad? No tendría sentido. Entonces ahora como veo que salcó como yo también lo hago manual, entonces está bien esa fórmula. Copiamos para los demás. Y chequeamos también por si acaso. A ver, ¿estará bien 1 hora 40? Vamos a ver. 14:20, 15:20, una hora. Y de 20 a 00 son 40 minutos. Está perfecto, 1 hora 40. En fin, debe estar bien los demás. Vamos a la columna del cobro. Aquí les tengo una supuesta tabla de cobro. El libro que vacío, borrar.
Después de estos datos tengo, es lo que me acaba de decir su compañero, ¿no? El tiempo. Ahora, aquí tengo una tabla de cómo cobra este negocio. Tres condiciones, miren, tres maneras diferentes de cobrar. Ahí lo estamos viendo. Tres maneras. Una, se cobra la hora a 5 pesos. Y se perdonan los minutos. Los minutos no los cobramos. A veces cobramos la hora a 10 bolivianos. Los minutos no los perdonamos. Y a otro le vamos a cobrar 8 fijos porque es el valor mínimo. ¿Ya? Supongamos esta situación. Esta lógica de negocio de un estacionamiento. Obviamente, para cobrar uno u otro tenemos que ver si cumple la condición o no, pues, ¿no? ¿Verdad? Está condicionada. Por ejemplo, para cobrarle a 5 pesos la hora tiene que estar más de 5 horas. ¿No? Para cobrarle a 10 pesos la hora, más caro, es de 2 a 5 horas. Y ya para cobrarle 8 fijos, dice acá, hay que cobrar, si es que estuvo menos de 2 horas, bueno, ya le cobramos 8 fijos. ¿Ya? Entonces son las reglas del negocio. Ahora, ¿qué tengo que usar para que esto lo pueda resolver? ¿Qué tendría que usar? La función sí. Correcto. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces, porque con 2 veces tenemos 3 caminos, ¿verdad? Exactamente. Entonces vamos a usar la función sí. Ahora no estoy obligado a ir de arriba para abajo, porque estas son preguntas que tengo que hacer, pero de esas 3 preguntas que hay, solo debo hacer 2 nomás. Una la puedo evitar. Como soy vivo, voy a evitar la que supuestamente es más difícil. ¿Cuál creen que es la más difícil de las 3? La de medio. Parece la segunda, ¿no? Bueno, entonces la voy a evitar. Voy a hacer la primera pregunta, por ejemplo, esta es si tuvo más de 5 horas, y la otra haré esta de acá, menos de 2 horas, ¿ya? Vamos entonces con la primera, mayor a 5. Voy entonces al Excel y armo esa fórmula. Entonces esto lo voy a acomodar para que lo puedan ver. Ya, lo voy a borrar esto, molesto. Vamos por acá. Igual. Bien, entonces vamos con la primera vez de usar la función sí. La pregunta va a ser, para cobrarle a 5 pesos la hora, tiene que estar más de 5 horas. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Alguna idea que me puedan dar? A ver. ¿En qué columna me fijaría para saber si estuvo más de 5 horas o no? En la columna H. H, correcto, H. Tiene razón, H. En H ahí podemos ver la hora, 2 puntos, y los minutos. Claro, tendría que ver lo que está a la izquierda de los 2 puntos. Eso me dice la hora, porque lo que está a la derecha son los minutos. Hay una función, la voy a probar la función solita antes del sí. La función hora. Hay también la función minuto, que nos permite sacar los minutos. Si quisiera poner por los minutos de la H4, me va a dar 35. Pues son 35 minutos, se ve ahí, ¿no es verdad? Miren, funciona. Así como hay la función minuto, también hay la función hora. Este me va a sacar solo la hora dentro de ese dato que tiene aglutinado a 2. En este caso me va a dar 2, porque hay 2 horas en ese dato del H4. Está funcionando, va a funcionar la función hora. O sea, voy a la H4 y le digo, hora, dame la hora, solamente la hora, porque ahí hay 2 datos, dame la hora del dato que está en H4. Dame la hora, no. Y me lo va a dar, ese 2 solito me lo va a dar. Ese número que me devuelva, que es la hora que estuvo estacionado, ¿cuánto tiene que ser para cobrar las 5 pesos? La hora. ¿Cuánto tiene que ser? mayor a 5. Mayor a 5. Mayor a 5. Entonces pregunto, en la H4 hay hora y hay minuto, pero la hora nomás es más de 5, pregunto. Si dice que sí, punto y coma 1. Si dice que no, punto y coma 2, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer primero, digamos, de que sí estuvo más de 5 horas. Entonces le vamos a cobrar a 5 pesos por cada hora que haya estado. ¿Cómo sé cuántas horas estuvo? ¿Dónde está ese dato? En la H. La H4, pero en la H4 hay 2 datos, ¿no? ¿Cómo le digo que me dé nomás uno de los 2 datos que hay en H4? Hora. Con hora. Entonces, hora te molesto de nuevo, pero hace rato fue para la pregunta, ahora ya es para cobrarle. Lo molestamos 2 veces a hora. Entonces,
5 pesos por la hora, por la cantidad de hora que haya estado estacionado. ¿Ya? Entonces esa es la primera parte de las 3 soluciones. Punto y coma número 2 significa que no estuvo más de 5 horas. Por lo tanto, esta opción de acá está descartada. Se pone en rojito. Esto está descartado. No va. Pero me quedan todavía 2 opciones. Puede ser que le cobra 10 pesos la hora u 8 fijo. Entonces, como son 2 opciones, eso me obliga a hacer una pregunta. Porque una pregunta me va a dar 2 caminos. Entonces, un camino puede llevarnos a 8 fijo o a 10 bolivianos la hora, ¿no? Por eso el sí. Pero ya dijimos que vamos a hacer la de más sencilla, que es la última, la de menor a 2 horas. A ver, díganme la pregunta para cobrarle 8 fijo. Debió estar estacionado menos de 2 horas. ¿Cómo sería esa pregunta? Dícteme, a ver, alguien me ayuda ahí. Hora de H4 Hora de H. Bien. ¿Qué número? menor a 2. Menor a 2. Puede que sí o puede que no. Digamos que es menor a 2. Si estuvo menos de 2 horas, la tabla dice que le cobramos 8 fijo, no 8 por hora, no, 8 fijo. Ahora, si dice que no estuvo menos de 2 horas, el segundo punto y coma, entonces este de acá está descartado. No estuvo menos de 2 horas, menos de 2 horas, no estuvo. Entonces, si están descartados, bueno, no está seleccionado por eso. Entonces está descartado. Entonces, como ya sabíamos que no había estado más de 5, acabamos de saber que no estuvo menos de 2 horas, entonces seguro que está aquí adentro, pues no es verdad. Eso ya se supone. Porque si hago otro sí por esto, estoy preguntando algo que ya sé y me van a interpretar como un tonto. Me está preguntando a lo que ya sabe, me van a decir. Entonces no vamos a preguntar a lo que ya sabemos. Directo vamos a suponer que cumple eso, entonces vamos directo a la acción. En este caso, cobrarle 10 pesos cada hora. Entonces, ¿cómo sería la fórmula para cobrarle 10 pesos cada hora? 10 por 10 hora. por hora. Bien, igual que el otro, ¿no? H4. Bien, entonces vamos a colocar un paréntesis derecho por cada sí. Como fueron 2 sí, 2 paréntesis derechos. Esa es la fórmula que nos va a dar la tablita que nos decían 3 maneras de cobrar. 5 la hora, 8 fijo o 10 la hora. Le voy a dar Enter y verificaremos si esos 20 pesos que ahí dice está bien. Estuvo 2 horas y 35. Eso significa que 2 horas y 35 cae en la del medio. Cae aquí, de 2 a 5 horas. Por lo tanto, a 10 pesos la hora. Como estuvo 2 horas, entonces 10 por 2 es 20. Entonces está bien, ¿no? Vamos a copiar para las demás fórmulas y vamos a verificar. Alguno al azar. No sé, por ejemplo, a ver este 55, si estará bien cobrado. Estuvo 11 horas. 11 horas implica que está en el primer grupo de los que están más de 5 horas. Dice, cobrémosle la hora a 5 pesos. Entonces, 11 por 5 da 55. O sea que está bien, ¿no? Esto de 8 pesos, por ejemplo, es porque, por ejemplo, en este caso tuvo 10 minutos. Estacionó, fue al frente a la oficina y de repente lo terminó rápido el trámite, estaba vacío. O se fue a vacunar, lo estacionó para que no llegue la grúa y se lo lleve y pagar la grúa y la multa, ¿no es cierto? Que dicho sea de paso, ¿cuánto está la multa? A ver, ¿alguien sabe? Cuando se llevan su vehículo en una grúa. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto les cobran? Nada, nadie. Alguien. Que yo sepa, te cobran la grúa y también el tiempo en el que está estacionado el vehículo dentro del garaje donde se lo llevan. O sea, grúa. Y obviamente la multa. Y La obviamente también la multa, la multa. grúa y el estacionamiento. Casualmente hablando de estacionamiento. Sí. Imagínense, no ese estacionamiento que nos aplique esta tabla que recién hicimos la fórmula, ¿no? Cae también ese problema, este ejemplo, ¿no? Este Excel sea para los, no sé si son policías, son particulares, no sé, en esos estacionamientos. Y eso, ¿no? Entonces uno se le lleva el vehículo, aparte del susto que recibe, ¿no? Porque sale
sale ahí de la tienda, la oficina, lo que sea, no hay el vehículo, uno no se va a asustar, se asusta, pues, ¿no? Y ese rato, como si tiene que hacer trámite, no se lo necesita, pues ese rato corre a tránsito, pagará su multa, todo, y tendrá que ir para recoger su vehículo, ¿no? Por más que sea, haya pasado 10 minutos, le van a cobrar 8 pesos porque hay un mínimo, supuestamente, ¿no? O 1 hora 25, como en este caso, 1 hora exacta, 1 hora 40. Abajo de 2 horas le van a cobrar el mínimo de 8 pesos. Supongamos, ¿no? Este es un supuesto, ¿ya? Bueno, hecho eso, ya tenemos los datos. Algunos fueron de transcripción manual y otros, los últimos, de obtención con fórmula. Una vez que tenemos datos, esta hojita normalmente se puede llamar, cambio el nombre de datos por BD. BD significa base de datos. Es como la fuente para de ahí sacar información, sacarle jugo. Pero lo voy a cambiar, voy a volver nomás a datos, ¿no? Para no chiparlo con términos técnicos que se usan más que todo en sistemas. Bueno, tengo los datos, ya sea por transcripción o por obtención. Ahora quisiera sacar información, una primera información. Estaba anotada hace rato, pero podemos cambiar, no hay problema de eso. Por ejemplo, me gustaría saber el total cobrado. ¿Cuánto de plata ingresó? O sea, en otras palabras, ¿qué tendría que hacer para esta necesidad? Sumar nomás. Sumar todo. Entonces voy a sumar desde el primer cobro al último, ¿no? Entonces el jefe de ahí, el dueño del estacionamiento, va a decir, quiero cuánto de plata entró, ya nomás. Ahí está, 654 pesos. Perfecto, es un dato. Perfecto. Bien. Otra información. Lo que les quiero decir con esto es que las informaciones se pueden sacar en el Excel que ustedes conocen, el Excel básico, sin usar esa herramienta avanzada que es tablas dinámicas, gráficos dinámicos. Se puede. Obviamente cada vez nos va a costar más. Por ejemplo, si les digo, a ver, mostrame, a ver, el total cobrado a vagonetas, solamente a vagonetas. Nada más. ¿Cómo haríamos cómo obtenemos esa información? Total cobrado a vagonetas. ¿Alguna sugerencia que alguien pueda decir? ¿Lo podemos hacer así para obtener esa información? ¿Podría ser la función buscar? Pero buscar es para ir a otra hoja, ¿no? Y traer un dato. Función sí. Ya, puede ser la función sí, porque la suma de esta columna, perdón, la suma de estos números es con condición, es con sí. Y la condición, sumamos estos números siempre y cuando aquí haya la palabra, ¿qué palabra? Vagoneta. Vagoneta. Entonces hay una función en Excel que ya está elaborada, se llama sumar.sí. Ahí está, ¿no? Nos ayuda ahí abajito, rango, criterio es la pregunta y el rango que va a sumar. Entonces 3 cosas hay que dar. Primero, el rango, que es de la F. A ver, no quiero ver hasta qué fila va esto, para no estar moviéndonos. A la fila 33, desde la fila 4. Entonces, digo acá, voy a sumar, punto sí, si de la E4 hasta la E. 33, gracias. Esa es la primera parte. Ahora la pregunta, ¿qué hay en ese rango? ¿Qué hay? Vagoneta. Vagoneta. Si hay vagoneta, ahora viene el rango que va a sumar, la columna que va a sumar en caso de que haya vagoneta en la E. ¿Qué columna va a sumar? La columna I. De la I3 a la I33 era, ¿no? Entonces ahí podemos ver que en una columna va a aplicar la condición y si la cumple va a ir a otra columna a sumar. Entonces, si en la era de la columna I4. Sí, tiene razón. Se equivocó. No. No es imposible, ¿no? Yo lo hago a propósito, no se olvide. Yo lo hago a propósito para que estén atentos. En este caso, ¿quién es el que estaba atento? ¿Quién era el que me hablaba? Marqué. Roda, Ayrton. Sí. Auto, ¿no? Ok, entonces, 4 aquí, ¿no? Claro, lógico, la cúpula de la 3 están los títulos. Bien, ok. 341 pesos dice que entró de dinero solo de vagoneta. Y más o menos ya puedo tener una idea de un 50%, ¿no? De 354. Bueno, y así puedo sacar información, se la puedo seguir complicando. Se pudo sacar, ¿no? Por ejemplo, ahí le digo, a ver, total
A ver, ¿qué les puedo pedir? Total cobrado y quiero también, y el cobro promedio, más de Yapa. Dos cosas quiero que me den. Total cobrado y cobro promedio. Pero, ¿de qué? No de todos los datos. Si lo dejo ahí el texto es de todos los datos. Pero les puedo decir, por ejemplo, a ver, por cada mes. Por cada mes. Por cada mes. Y además de que sea por cada mes, me gustaría que haya un desglose de ese dinero por marca. Y por marca. O sea, estos 654 pesos que me digan, de esos 654 pesos, ¿cuánto entró? Estos datos corresponden a abril. ¿Ya? Abril, hasta acá, ¿no? Abril. Mayo. ¿Cuánto entró en mayo? ¿Cuánto entró en abril? ¿Cuánto entró, cobramos en junio? Hay unos datos de junio. ¿Cuánto ingresó en cobro en julio? En agosto. De 30 datos que he colocado ahí, hay una mezcla de unos cuantos por cada mes, ¿no? De septiembre también hay, de hoy día, por ejemplo, han entrado 3 vehículos hoy día. Entonces, ¿cuánto entró de dinero por mes? Y me va a decir, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a sumar los que corresponden, por decir, a ver, a julio. Estos son de julio. Y ustedes saben que ahí abajito en la barra de estado me va sumando, ¿no? Dice 124 en julio. Bien, perfecto, ya tengo esa información. Mirando nomás. Entonces, en julio tengo 124 pesos. De esos 654 pesos. Y así puedo sumar, por ejemplo, a ver acá no se ve la columna fecha, ¿no? Pero aquí está. De mayo, a ver, mayo. Voy a seleccionar mayo. 30, esto, donde acaba mayo. Ahí acaba mayo. Y abajo me dice 121 también. Pura casualidad. Pero vamos a ver abril. 3 nomás en abril. 115. Ah, ya. Estaba asustado que estaba sacando el mismo dato. Pero era casualmente que... Ah, no. Era otro, ¿no? 121 era otro. Bueno. Pero abril me dice 115. Y no, esto le digo, está bien lo que me estás dando, pero está bien por mes, pero quiero por marca también, por marca también. O sea que esos 115 pesos de abril, perdón, no quiero hacer hueco ahí, voy a mover nomás esto. Esos 115 de abril, ¿cómo está desglosado por marca? Por ejemplo, abril, que son 3 datos, se puede hacer. ¿Dónde están las marcas? Aquí están las, miren, de abril todos son Toyota. Entonces, de abril, esos 115 nos ha dado los Toyota, ha sido 115. ¿Y de julio? Veamos julio, pues no es verdad. A ver, julio, aquí está julio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, de Vagoneto, esto es julio, hasta aquí. Ahí. Hay 1, 2, 3, 4, 5 vagonetas al parecer, 2, 4 vagonetas, una camioneta y una, no, 5 vagonetas y una camioneta. Entonces, camioneta ha entrado de dinero en julio, 20 pesos. Entonces, aquí diría acá, de camioneta, 20. Y de vagoneta supuestamente... De marca sería, ¿no? Perdón. Era para ver si estaban atentos, no se olviden. Todo está calculado. A ver acá. Entonces, Nissan, una nomás, ¿no? Y Toyota, una nomás, ¿no? Entonces aquí diría, ¿no? De Nissan, por ejemplo, 8 pesos, de Toyota 30. Entonces aquí diría, Nissan, 8, 30 era de Toyota, y el otro es el Suzuki, creo que es así, de julio. ¿Dónde están? A ver, julio, aquí estamos, todo esto es julio, hasta ahí. Y los 3 últimos son de Suzuki, o sea, estos 3 últimos de acá, son 78 pesos. Y así puedo armar, pero ahora imagínense que cuántos datos puede haber en la realidad. Si en un día nomás, en abril, el 1 de abril, entran 50 vehículos, sino 50 líneas que tendría del 1 de abril. Y en un mes de 30 días serían 1.500 líneas. Por mes 1.500 y por 6 meses que hay de abril a septiembre son 9.000 datos, 9.000 líneas. No se las encargo, ¿no? Y a ver que saquen esa información, a ver. Se puede sacar, ¿no? Como también no se puede sacar. Yo puedo salir del paso con lo que sé de conocimientos básicos de Excel. Pero con 9.000 datos, ¿qué me dicen? No, se complica, ¿no es verdad? Se complica un poco. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer eso mismo, pero rápido. Y eso se lo vamos a agradecer a tablas dinámicas. Y si nos piden gráfico, pues hacemos un gráfico dinámico. De la misma manera, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a aprender enseguida. Vamos a ir avanzando.
Antes de empezar, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Nada. Todo claro, listen. Ya, todo que eso espero, ojalá. Creo que este es sin color. No, no era ese, ¿no? Ah, era ese, sí. Y negrito. Volvemos nomás como estaba, ¿no? Ok, bien. Vamos entonces a continuar. Eso ya lo que hemos hecho. Vamos a hacer esta primer tabla dinámica. Ahí está. Primer tabla. Y lo voy a nombrar así TD, de tabla dinámica. Cuando llegue a ser gráfico, le voy a poner GD, gráfico dinámico. Vamos a hacer la primer tabla dinámica, ¿ya? Dice acá, realizar una tabla dinámica. Vamos a ampliar de tamaño, que lo vean cómodamente. Ahí. Perfecto, perfecto. Ahí está. Realizar una tabla dinámica donde muestre el total cobrado por tipo de vehículo. O sea, ¿cuánto entró de dinero? 6.54. Bien, pero no lo quiero desglosado por tipo de vehículo. O sea, cuánto las, como estaba acá, ¿no? Cuánto las vagonetas, cuánto las camionetas, cuánto los autos, por tipo de vehículo. Ustedes ya saben que lo podemos hacer, como acabamos de hacer acá, pero hagámoslo de otra manera, ¿ya? Vamos a mostrar ahí por de lejito, digamos, los datos para que se vean los 30 datos. ¿Ya? Ahí está. Pero antes voy a cambiar nombre de ustedes, a ver, perdón. Nombres de ustedes, ahí lo tenemos a Ibar Dehesa, ¿no? Creo que está así, lo vamos a copiar por diferentes lugares al azar, ¿ya? Al azar lo vamos a copiar. Perdón, lo voy a borrar, pues si no, no voy a saber dónde puse, ¿no? Ahí, perfecto, bueno, por ahí, otro lado, por ahí. Bien, vamos a ver a Ayrton Rodas. Perfecto, por ahí. Acá, ya. Lo tenemos a Moira Urquidi, debe ser, no se ve completo por ahí. Urquidi, ¿no? Perfecto, perfecto. Aquí la última. ¿Qué más? Vamos ya a la. Aquí, Celeste. Celeste Urioste, ¿no? Celeste Urioste. Sí, Lisa. Sí, la pregunta, por favor. La respuesta quiero decir. Bianca Fernández. No está haciendo, ¿no? No sabe qué estamos haciendo. Bianca Fernández. No sé si me equivoqué ahí, es porque estoy ayudando, si es con C. No, la memoria mía se va rápido. Lorena Averanga. Ok. Fabiana Mendizábal. Ahí estamos. 3 cada uno, así no se van a quejar, ¿ya? ¿Quién más sigue? Celeste Baigorria. Habían 2 Celestes, ¿no? Baigorria. Bien. Okay. Casi por último, ¿quién le sigue? Lisette, ¿no? Lisette Aldana será. Ahí Lisette Aldana. Algunos se conectan y se van, ¿no? ¿Quién más? Daniel Mancilla. ¿Sí? Bueno, y con él terminamos, ¿no? Los ejemplos en los datos. Bueno, entonces, tenemos esto, control G para grabar, y vamos a hacer nuestra primer tabla dinámica. Primer paso. Estos son mis datos, ¿ya? Estos son mis datos. No necesito hacer esto que acaban de ver, la selección de los datos. No es necesario. Con que el cursor esté dentro es suficiente, donde sea, pero adentro, ¿ya? Nada más. Segundo paso, insertar, menú insertar, y pueden ver, tenemos a la izquierda la primera opción, tabla dinámica, y más al medio está gráfico dinámico. Entonces vamos a usar ambas situaciones hoy día, ¿ya? Vamos a empezar por tablas dinámicas. Bien, sale este cuadro, y lo que hay que hacer acá, si lo pueden ver, hay un hormigueo en los datos. Hay un movimiento de hormiguitas acá, ¿ya? Solo revisen nomás que esté seleccionado todos los datos con más sus títulos, claro. ¿Ya? Eso chequen, es una revisión visual.
En caso que no estuviera, van a ingresar en esta opción de acá para seleccionarlo. En caso de que por algún motivo no seleccionara bien en su Excel, se meten ahí para seleccionarlo y ahí mismo para cerrar eso, ¿ya? Por ejemplo, voy a suponer que está mal, le hago clic acá y ya selecciono, pues, ¿no? Ahora selecciono con más los títulos, los datos que serán contemplados. Le hago clic ahí mismo para cerrar eso, ¿ya? Entonces, en este caso voy a darle cancelar, de vuelta vuelvo a hacer los pasos. Clic en un lugar dentro de los datos, menú insertar, tabla dinámica. Reviso que esté todo seleccionado, como normalmente no se equivoca, entonces aceptamos nomás. Y llegamos a este cuadro donde tenemos que trabajar. Este cuadro es donde se permite hacer la tabla dinámica. Aquí están los campos, cambia el nombre, ¿no? En vez de columna se llama campos. Entonces ahí vamos a trabajar en el lado derecho y en el lado izquierdo se va a ver la tabla dinámica que obviamente por ahora está vacía. Pero a medida que vamos jugando en el lado derecho, eso va a repercutir en la tabla. Se va a ver ahí el cambio. Y dinámico, la palabra dinámica significa que si coloco en columna a alguien, tranquilamente lo puedo llevar a fila o al revés, o de acá para allá, de allá para acá, o de arriba abajo. Cualquier cosa puedo cambiar y cualquier cambio que haga, les vuelvo a repetir, se visualizará, afectará a la tabla dinámica. Entonces, no se hagan problema, esto es facilísimo, solo arrastrar de un lugar a otro lugar alguna cosita y se obtiene información muy difícil en otras condiciones. Acá, con esta herramienta poderosa, hacemos ello lo mismo de manera más fácil, ¿ya? Nuestro requerimiento es, quiero el total cobrado, vamos por parte, acá nomás, el total cobrado. Que ya sabemos, nuestros datos nos han dicho un número, en este caso 654. Ahora con la tabla dinámica, que ya les digo, creé una nueva hoja llamada hoja 1, ¿ya? Entonces, aquí tengo, ¿quiénes serían estos de acá si ustedes lo reconocen? ¿Quiénes serían estos señores de acá? ¿Quiénes son? Son los datos que tenía la tabla anterior, los encabezados. Bien, son todas esas columnas que teníamos, ¿no es verdad? Algunas de transcripción manual y las últimas dos por obtención conforme. Exacto, lo que nos está diciendo en otras palabras, toma, dispone de estas columnas, sé lo que sea. Está a disposición. Ahora, en esta parte de acá, como pueden ver en la parte de abajo hay 4 bloques. 4 bloques. Este último de filtro lo vamos a hacer, perdón, este lo vamos a hacer de último, de filtro, ¿no? Lo vamos a avanzar obviamente. De último, pero lo vamos a hacer. Vamos a usar los 4 lugares. Ahora, otro a resaltar es este de acá que dice sumatoria de valores. Cualquier columna que sea arrastrada desde el lugar donde están las columnas ahí, si el dato es, por ejemplo, de tipo cadena el que arrastro, en sumatoria de valores lo que va a hacer es contar, porque no puede sumar las letras, ¿no? Por ejemplo, el nombre del cliente. No podría sumar. Lo que va a hacer es contar. Pero si arrastro algo numérico, como el cobro, por ejemplo, seguro que va a sumar. Eso es por default. Ahora, no implica que nosotros no podamos cambiar. También se puede cambiar eso, ¿ya? Por ejemplo, yo arrastro el de cobro y va a sumar, porque es numérico, ¿no? Pero yo lo puedo cambiar a que cuente nomás, ¿ya? En fin, se puede cambiar. Se puede cambiar por suma promedio, de suma mínimo, máximo, en fin, hay harta función. Bueno, vamos entonces avanzando. Ahora, en filas, si coloco a alguien acá en filas, implica que esa columna, la que fuera, la que arrastra ahí, va a mostrar allá en la tabla dinámica ocupando un dato, una fila. Un dato, una fila, una fila. En cambio, si arrastro alguna columna algunas columnas, estas son las columnas de mi Excel, ¿no es verdad? Si arrastro una de ellas aquí a columnas, significa que ese dato será expresado, un dato en una columna, otro dato en otra columna, otro dato por columna. Entonces uno va a ver, depende de cómo va quedando la tabla dinámica, si lo pone en columna o si no le gusta, pues lo llevará a fila o al revés, pues no irá dinámicamente cambiando, ¿ya? Acomodando. Por ejemplo, para el total cobrado, simplemente arrastro una de estas columnas a algún lugar. Díganme ustedes, ¿cuál columna arrastro a dónde? ¿Cuál de estas? ¿A dónde? Cobro a valores. Eso, cobro a valores. Miren, lo estoy arrastrando y lo suelto en valores. Miren la tabla dinámica, ya me ha sacado los 654 pesos. Igual que el otro.
Solo que me costó menos. ¿Ya? Nada más. Ahora, si no me gusta que sume, puedo ir a esa flechita que apunta hacia abajo y es sumatorio de valor. Hay una flechita que apunta hacia abajo, ¿no es verdad? Configuración de campo de valor. Y ahí puedo cambiar a que cuento, promedio, el máximo, el mínimo. Miren el máximo. 55 es el cobro máximo. Si ustedes chequean los cobros, el máximo es 55. Tenemos sus datos. Es Moira, un Suzuki que entró el día 27 de mayo, por el día de la madre, la estación estaba ahí frente a un restaurante. Sí, a las 8 de la mañana entraron, no creo que sea para... Pero miren, estuvieron todo el día. Entonces trabaja ahí, de 8 a 19, imagínense. 11 horas estuvo. Entonces tenemos datos. Ahora usted dice, no creo. Ya sé que me paga 55 estacionamientos. Ustedes le dan doble clic en ese número, en ese 55 que ven. Y claro, nos trae todos los datos que originaron ese 55. Nos crea otra hoja. Otra hoja nos crea. Miren, la hoja 2. Esas, como son hojas temporales, las puedo borrar sin problema. ¿Ya? Borramos, botón derecho, eliminar. Terminar el ejemplo, mantenernos al descanso. Dice el total ganado por tipo de vehículo. Entonces, volviendo al Excel para terminar esto, voy a volver a cambiar nomás ese máximo, configuración de campo de valor, por la suma nomás, como estaba antes, ¿no es verdad? Por la suma. Entonces volvemos al 654. Ahora me dice, desglosar eso por tipo de vehículo. ¿Qué hago entonces acá? ¿Cuál columna arrastro a dónde? Marca. No, marca no. Tipo. Tipo a Dice filtro. por tipo de vehículo, dice, ¿no? Ya, tipo entonces. ¿Tipo a dónde? O lo arrastro a columna o lo arrastro a fila. Depende cómo va quedando, ¿no? Voy soltando, esto es dinámico. Lo voy a poner en columna para empezar. Significa que cada tipo ocupa una columna. Miren, clic, suelto mejor dicho. Miren, una columna para auto, otra columna para camioneta, otras para... Bueno, claro, otra es la total general nomás, ¿no? Pero ya está desglosado ese 654 en tipo de vehículo. Ya yo sé que hay 28 pesos que me dieron las camionetas. Y si no me gusta eso, fíjense, desapareció los campos, ¿no? A la derecha, porque el cursor le hice clic en una celda que no está en la tabla dinámica. Cuando le haga clic en la celda que pertenece a la tabla dinámica, pues aparece automáticamente. Entonces, les decía que este tipo que está en columna, ocupa una columna cada tipo, está bien, pero lo voy a mover a fila, porque esto es dinámico. Por ahí queda mejor así, una fila para cada tipo. Por ahí queda mejor ahí, ya dependerá de gusto o lo que nos vayan a pedir. Pero ya está desglosado por tipo. Y por ahora no hemos usado filtro, ¿no? Que es otro dato que vamos a agregarle, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir acá más cosas, ¿no? Puedo agregar más cosas. Pero por ahora que quede ahí nomás para ya hacer el primer contacto con la dinámica. Entonces yo capturo pantalla de lo que he hecho, ¿verdad? Ya tengo una tabla dinámica. Bien.